Irán derriba el primer avión caza estadounidense, según confirmaba Washington hace unas horas. Las fuerzas estadounidenses dicen haber encontrado a uno de los dos tripulantes. El Pentágono ha puesto en marcha una operación de rescate. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Las partes en conflicto continúan con intensos ataques en Oriente Medio y el Golfo. Un bombardeo estadounidense derribó el mayor puente de Irán aún en construcción, provocando muertos y heridos. Israel afirma haber destruido el 70% de la producción de acero iraní y asegura que continuará sus operaciones contra la milicia islamista Hezbollah en Líbano. En Kuwait ardió una refinería de petróleo. Enseguida lo vemos. Al menos 20 presos fueron liberados este viernes en una cárcel de La Habana, un día después de que el gobierno cubano anunciara un indulto para 2.100 reclusos como gesto humanitario, dice, por Semana Santa. Estas excarcelaciones ocurren luego de que Estados Unidos flexibilizara el bloqueo petrolero impuesto en enero. Irán derribó este viernes un caza estadounidense en su territorio. Las imágenes difundidas por Irán sugieren que se trata de un caza F-15 biplaza. El país desplegó tropas en la región y ofrece una recompensa a cualquiera que capture a los dos miembros de la tripulación, de los que uno ya ha sido rescatado por la operación lanzada con este propósito por las fuerzas estadounidenses. Es la primera vez que Estados Unidos pierde un caza en territorio iraní desde el inicio de la guerra. El presidente estadounidense Donald Trump amenaza con expandir esos bombardeos contra la infraestructura iraní y afirma que no ha hecho más que empezar a destruir lo que queda de Irán. Eran sus palabras. Todo esto mientras la Casa Blanca pide además aumentar el presupuesto de defensa en $1,5 billones. Es un 40% más del gasto actual. Las amenazas del presidente estadounidense llegan después de que Washington haya volado un puente clave en Irán y dos de las mayores fábricas de acero del país. Teherán anuncia represalias y asegura que atacará instalaciones hídricas y energéticas en el Golfo. Los expertos en derecho internacional advierten que los ataques contra infraestructuras civiles pueden constituir un crimen de guerra. Estados Unidos bombardea un puente clave en Irán que conecta la ciudad de Karaj con la capital, Teherán. Estaba en construcción, era el mayor del país y uno de los más altos de Oriente Medio. Debía inaugurarse este año. Se supone que las infraestructuras civiles están protegidas por el derecho internacional. Tras el bombardeo, el presidente estadounidense Donald Trump exigió a Irán que acepte un acuerdo antes de que sea demasiado tarde y advirtió que no habían hecho más que empezar. En su red social Truth, Trump dijo: "Nuestro ejército, el mayor y más poderoso con creces del mundo, ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda de Irán. Lo siguiente van a ser los puentes, después las centrales eléctricas. La cúpula del nuevo régimen sabe lo que hay que hacer y hay que hacerlo rápido". En una entrevista con Al Jazeera, el ministro de Exteriores iraní rechazó los llamados de Trump a una tregua. "Nuestras condiciones para poner fin a la guerra están completamente claras. No aceptamos un alto el fuego, sino que buscamos el fin total de la guerra, no solo en Irán, sino en toda la región, y la concesión de amplias garantías de que tales agresiones no se volverán a repetir". La Cruz Roja iraní difundió este video que muestra supuestamente la devastación provocada por un bombardeo estadounidense-israelí a un almacén. La organización asegura que se han dañado más de 300 instalaciones en la guerra. Las instalaciones médicas también están protegidas por el derecho internacional. A medida que los ataques se intensifican por ambas partes, Naciones Unidas advierte de que la guerra podría engullir en breve todo Oriente Medio. Nueva ola de ataques entre las partes, lo vemos en varios países de Oriente Medio y el Golfo. Hablamos en Doha con el analista político Luciano Sácara. Luciano, Teherán derriba un caza estadounidense, Estados Unidos destruye la mayor infraestructura en construcción de Irán, ese puente, mientras Teherán y Hezbollah responden con cohetes contra Israel, que también ataca. ¿Qué nos dice toda esta dinámica sobre el nivel de escalada en la región? Bueno, lo que nos dice es que lo que se había dicho hace un par de días, que la guerra estaba terminando o que la guerra había terminado, como dijo en su propio discurso Trump, está muy lejos de ser verdad. Vemos que no solo
no ha disminuido la tensión, sino que incluso ha escalado hasta que Estados Unidos está empezando a atacar conscientemente y declaradamente infraestructuras civiles, a lo cual evidentemente Irán responde como ha venido respondiendo hasta ahora, que va a seguir atacando infraestructuras civiles en todos los países que ellos consideren que están colaborando con esta guerra. Por lo tanto, estamos en una situación mucho más volátil que anteriormente, porque ya no hay líneas rojas que queden por cruzar, más allá de estas ataques directos a instalaciones civiles que ya se han empezado, y es muy difícil prever que esto en el muy corto plazo, como se viene diciendo de Estados Unidos, en 2 o 3 semanas se pueda paralizar. También hemos estado comentando, Luciano, esa capacidad real de Teherán de sostener un conflicto de esta intensidad como lo está haciendo. ¿Hasta qué punto resulta factible que la guerra se termine? Ya lo estás comentando un poco en tu primera respuesta, en pocas semanas, tal y como anunciaba Donald Trump hace nada. Bueno, yo creo que la capacidad de respuesta iraní está quedando demostrada mucho más que antes. Está llegando Irán a Israel, a lugares donde antes no podía haber llegado, ya sea porque las defensas están no siendo tan efectivas como en un primer momento, o porque Irán está utilizando determinadas tácticas o determinados materiales que antes no estaba usando, pero lo cierto es que está ocasionando más daño de que se podía haber previsto. Incluso ha derribado por primera vez un avión reconocido por parte de Estados Unidos. O sea que no estamos en una situación en la que Irán pueda decir que está perdiendo o que no está imponiendo un costo más grande de lo que Estados Unidos hubiera esperado en un primer momento. Por lo tanto, para Irán en este momento acceder a un alto el fuego estaría fuera de lugar, porque está en una mejor posición que Estados Unidos, que es el que está exigiendo o pidiendo que otros lo ayuden para abrir el estrecho de Hormuz. Y para, en definitiva, que lo ayuden a terminar la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron. Creo que la capacidad de Irán, más allá de que sepa que no puede ganar una guerra, sí está demostrando que el costo que está imponiendo el resto de los países es mucho más alto de lo que se podría haber pensado desde un primer momento. Kuwait, Luciano, uno de los países que vuelve a quedar atrapado en ese fuego cruzado, con una refinería incendiada y daños en una planta de agua. ¿Qué impacto puede tener todo esto en la seguridad energética y en la estabilidad de todo el Golfo? Está ya afectando la seguridad energética. Muchas compañías del Golfo ya no están produciendo o ya han dejado de producir como estaban produciendo antes. Han quedado fuera de línea muchas refinerías, ya sin contar que el tráfico en el Golfo está prácticamente paralizado. Por lo tanto, esto ya se está sintiendo no solo en el mundo entero, que son los consumidores del petróleo y el gas que viene de aquí, sino en las economías de estos países, que están teniendo unas pérdidas muy grandes, y que la destrucción de sus refinerías en parte va a generar costos adicionales de reconstrucción para los próximos años, para los 5 o 10 próximos años, que van a hacer que estas economías también se vean, digamos, mucho más afectadas en los planes de largo plazo, en los planes quinquenales, en los planes de industrialización, de sustitución de importaciones o de nacionalización de mano de obra, por supuesto. Muchísimas gracias por todo esto, Luciano Sácara, en Doha. Gracias a ustedes. Buenas noches. Israel ataca, pero también dice que su objetivo de ataques este viernes afirma haber activado su sistema de defensa antiaérea para derribar los misiles lanzados desde Irán. En Jerusalén, los rastros de la guerra se notan en las calles vacías, en momentos en los que comienzan las Pascuas, cuando los cristianos suelen ocupar las calles de la vieja ciudad. La ciudad vieja de Jerusalén, calles icónicas como la Vía Dolorosa desoladas, comercios cerrados y pocos peregrinos. Una imagen poco habitual para un Viernes Santo aquí, a causa de la guerra en Oriente Medio. Desde que comenzó la guerra en Gaza y ahora con el conflicto en Irán, la situación aquí ha cambiado y tememos que lo ocurrido en el pasado pueda repetirse. Hoy Jerusalén está profundamente triste. Es un día de dolor para la ciudad y para su gente, un dolor que se siente en el corazón de sus habitantes. Hoy estamos solos y Jesús recorre su camino hacia la muerte como hace 2000 años, sin sus discípulos ni seguidores. Suele estar tan lleno que cuesta caminar por todas partes, aquí cerca de la iglesia del Santo Sepulcro y en todo Jerusalén. Pero ahora está vacío, no hay nadie. Este Viernes Santo se celebra en medio de los ataques en los diferentes frentes.
Teherán advirtió este viernes de ataques más devastadores que nunca tras el bombardeo del puente de Al-Borz. Y tras un mes después del inicio de una nueva guerra contra Hezbollah, el ejército israelí ha comenzado a ocupar y desalojar poblaciones del sur del Líbano, casi un cuarto de siglo después de su retirada. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con intensificar el conflicto atacando instalaciones energéticas en el Golfo. Hoy el Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos se pueden visitar sin las largas filas habituales, pero, según los residentes en Jerusalén, esta guerra ha generado miedo entre la población y ha disuadido a muchos de acudir este año. Esperamos que el próximo año sea mejor y que con el milagro de la Semana Santa tengamos paz, porque si hay paz en Jerusalén, habrá paz en todo el mundo. Y deseo que el próximo año todos puedan venir aquí y vivir este día tan especial, el Viernes Santo. El Papa León XIV instó a los líderes del mundo a retomar el diálogo para poner fin a las guerras en el marco de la Semana Santa. 5 semanas después del estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, sus repercusiones se sienten incluso en los ritos y lugares religiosos históricos de la llamada Ciudad Santa. A pesar de la escasez de turistas, la vigilancia policial es intensa, manteniendo la ciudad en un estado de alerta constante con sirenas y advertencias permanentes. La guerra de Irán amenaza con provocar una grave crisis alimentaria. Nos lo cuenta Andrés Blumenkrantz en La Economía. Bienvenido, Andrés. ¿Qué tal, Ana? Sí, esa es la advertencia de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Dice que si el cierre del estrecho de Hormuz, puerta por la que pasa casi un tercio del petróleo mundial y vital también para fertilizantes y gas, si este cierre dura más de 2 meses, la escalada de precios podría incluso superar a la que se registró durante la crisis del coronavirus, desatando una nueva y más grave crisis alimentaria que la de la pandemia. El índice de precios internacionales de los alimentos de dicha organización sigue la evolución de una cesta de productos que subió un 2,4% en un mes y un 1% en comparación con marzo del año pasado. En solo un mes de conflicto, los fertilizantes subieron además hasta un 50%, afectando ya gravemente a países como Bangladesh, India o Sudán. Y si continúa, los grandes productores de alimentos como Brasil, Estados Unidos, Argentina o Australia también van a ver impactadas sus decisiones de siembra y producción. Para profundizar en este asunto contamos con la ayuda de Máximo Torero, es economista jefe de la FAO. Señor Torero, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos para empezar, ¿por qué una crisis energética en el Golfo Pérsico puede transformarse tan rápidamente en una crisis alimentaria global? Bueno, como bien dijiste, el 35% del petróleo va por el estrecho de Hormuz, 20% del gas natural, 20 al 30% de los fertilizantes, dependiendo del fertilizante. Y además el 45% del sulfuro, que es utilizado para producir ácido sulfúrico, que es necesario para generar fosfatos. Entonces eso automáticamente genera una presión en la producción, porque el petróleo que se convierte a diésel es esencial para todo lo que es el proceso logístico de producción agrícola, y los fertilizantes son insumos centrales para la producción. Entonces no es que ahorita tenemos una crisis alimentaria, porque tenemos suficientes alimentos en el mundo y tenemos suficientes stocks de alimentos en el mundo, pero la decisión viene en lo que se va a plantar en la siguiente etapa, que afectaría la segunda parte del año y el próximo año. Entonces, a medida que la duración va aumentando, los países que tienen que utilizar insumos empiezan a entrar en ese periodo y tienen que encontrar los insumos o reemplazar lo que ya tienen para poder seguir plantando en el futuro. Y ahí es donde los incrementos de precios van a afectar sustancialmente de los insumos la decisión de los productores. ¿Qué va a hacer? ¿Plantar menos o plantar igual pero con menos insumos y por lo tanto menor productividad? ¿O moverse a productos como la soja, del maíz, del trigo a la soja, que pueden fijar mejor el nitrógeno, o vender a biocombustibles? ¿Podemos esperar entonces aumentos de precios, problemas en la cadena de suministro, como tuvimos también en la pandemia del coronavirus? Pero ¿por qué advierte la FAO que esta crisis puede ser incluso más grave que la de la pandemia? En términos alimentarios. Claro. Sí, perfecto. O sea, los insumos ya están subiendo. Lo que es el gas natural ha subido del 70 al 90%, el petróleo el 60%, y la urea, que es basada en nitrógeno, ha subido del 40 al 60%. Los precios de los alimentos, como mencioné anteriormente, no han subido ese nivel todavía porque hay suficientes alimentos. Tenemos que el maíz está entre 5 y 6% de incremento, la soja 13.5%, el trigo 1%, y el arroz inclusive ha bajado de precio
el 9%. ¿Por qué decimos que esto es más complicado primero que la guerra en Ucrania, que es del 2022? Porque acá no es una cuestión de un commodity, que en ese caso fue el trigo o el girasol, sino es cuestión de insumos que no puede haber una respuesta de oferta de otros productores, porque demora mucho tiempo generar plantas de petróleo, de fertilizantes. Entonces eso demora años y por lo tanto no puede haber esa respuesta que hubo durante la guerra de Ucrania, donde otros países grandes exportadores como Brasil, Estados Unidos, Australia pudieron reemplazar esa pérdida de producción de trigo. Entonces, por eso es que es más complejo que el periodo de la guerra de Ucrania. ¿A qué nos referimos con que si sigue la duración y pasamos los 40, 50 días? Es que al no poder plantar con los insumos requeridos los grandes exportadores, la oferta alimentaria para la segunda parte del año, el próximo año, se va a afectar. Y eso fue como lo que sucedió en el caso de el COVID-19, porque se cerraron todos los puertos al comienzo y no se movían los alimentos. Entonces es un paralelo similar, aunque no idéntico, por supuesto, pero sí esto además va a afectar el crecimiento económico, porque al haber una situación como esta, si la duración continúa, podría llevar a inflación alimentaria y eso puede llevar a inflación global y por lo tanto los países van a tener que subir sus tasas de interés y va a afectar crecimiento económico. A eso es lo que sí tiene más relación con el caso de COVID-19. Máximo Torero, economista jefe de la FAO, muchas gracias por esta conversación. Hasta la próxima oportunidad. Un placer. Y en plena crisis energética por la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Hormuz, Italia amplió este viernes la reducción de impuestos sobre la gasolina y el diésel hasta el 1 de mayo, en un primer momento con un costo para el Estado de 500 millones de euros. La medida incluye apoyo para la agricultura y la pesca y busca amortiguar la escalada de precios que ya ha supuesto un alza de casi un 5% para la gasolina y un 19% para el diésel en este país. Al mismo tiempo, la primera ministra Giorgia Meloni viajó este viernes sorpresivamente al Golfo Pérsico para reforzar la seguridad energética de Italia y consolidar alianzas estratégicas con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Su objetivo es asegurar el suministro de petróleo y gas tras haber diversificado sus importaciones. Polonia desempeña un papel clave en los mercados mundiales de metales. Es uno de los mayores productores de cobre y plata del mundo. En tiempos de turbulencias, las minas de este país cobran cada vez más importancia para la soberanía energética de Europa. En Polonia, a 1000 metros bajo tierra, yacen materias primas fundamentales para el futuro de Europa. En estos estrechos túneles, las máquinas extraen un brillante mineral, rico en cobre y plata. Estos metales pertenecen al grupo de materias primas de importancia estratégica que escasean en todo el mundo. Las materias primas que extraemos principalmente, en concreto cobre y plata, son los metales del futuro, esenciales para todo tipo de equipos electrónicos, autos eléctricos, instalaciones de energías renovables y muchas otras cosas. La empresa KGHM es la segunda productora mundial de plata y la octava mayor proveedora de cobre. La demanda es elevada. En 2025 los precios del cobre subieron más de un 40%, mientras que los de plata se duplicaron. En la sede central de la empresa en Varsovia, la capital de Polonia, se están trazando planes para el futuro. Se estima que nuestras reservas durarán al menos 40 años. Al mismo tiempo realizamos actividades de exploración y evaluamos nuevas concesiones. Estamos ampliando nuestro campo de acción para garantizar la seguridad energética, no solo para Polonia, sino para toda Europa. En tiempos de incertidumbre global, los proveedores nacionales cobran cada vez más importancia. Los minerales de Polonia a 1000 metros bajo tierra se han convertido en un factor decisivo para la soberanía energética de Europa. Tenemos más información ahora con Ana Plasencia. Más de 20 detenidos salieron este viernes de la cárcel La Lima, en el este de La Habana. El régimen comunista de la isla había anunciado horas antes que liberará a 2010 prisioneros como gesto humanitario ante la Semana Santa. Es la segunda excarcelación que La Habana anuncia en menos de un mes, en medio de la creciente presión de Estados Unidos. Los hechos se producen poco después de que la administración Trump permitiera a un petrolero ruso entregar crudo a la isla, que sufre una profunda crisis energética debido al bloqueo al petróleo que Washington impone a Cuba desde hace 3 meses. Donald Trump quiere un cambio de régimen y ha amenazado incluso con tomar la isla, ha dicho. De momento no hay una lista del resto de presos que van a ser liberados.
El gobierno cubano mantiene pues esa incertidumbre entre las familias y organizaciones de derechos humanos sobre quién va a recibir ese indulto y quién no. Ampliamos en Miami con el periodista Alexis Boentes. Alexis, ¿por qué llega ahora este anuncio de la liberación del régimen cubano y se persigue alguna señal de que este indulto masivo incluya a presos políticos o vinculados a esas protestas de 2021? Ana, un gusto saludarte. Lo primero que debemos decir es que el gobierno cubano no reconoce la existencia de presos políticos en sus cárceles. Los procesan bajo otros cargos para evitar precisamente esa categoría. El anuncio de la televisión cubana anoche lo dejó muy claro. En este proceso quedan excluidos los delitos contra la autoridad, que por lo general son los que más se usan contra los presos políticos, y por esa razón las organizaciones independientes, los familiares de estos presos políticos, no tienen muchas expectativas con este proceso. Hace menos de un mes vimos un escenario similar. El año pasado también, en ambos casos, el gobierno cubano excarceló tanto a presos comunes como a presos políticos, pero bajo muchas restricciones. Por ejemplo, no les permitían hablar con la prensa, dar entrevistas, comunicarse con estas organizaciones independientes, ni siquiera mantener su activismo a través de las redes sociales. Por lo tanto, fue un proceso muy cuestionado por la falta de garantías, y algo similar está ocurriendo en estos momentos. De hecho, muchos de esos excarcelados terminaron otra vez en prisión. Como tú decías, ya este nuevo proceso comenzó. Organizaciones independientes como Prisoners Defenders están reportando entre 40 y 50 personas que han sido excarceladas en varias provincias del país, pero hasta el momento en esas listas no se confirma ningún preso político. Habría que ver qué pasa en el transcurso de las próximas horas. Me gustaría hablar ahora de reacciones. Se percibe en Miami, Alexis, que el gobierno cubano esté usando estos gestos como moneda de cambio en las negociaciones con Washington. ¿Qué reacciones tenemos? De hecho, Ana, la opinión que más se escucha aquí en el exilio es que el gobierno cubano utiliza a estos presos políticos como una moneda de cambio, sobre todo en escenarios, en contextos como este de negociación. Por ejemplo, el año pasado la excarcelación coincidió con la decisión de la administración Biden de eliminar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. En ese momento excarcelaron a varios, mantuvieron a otros en la cárcel, en las prisiones, incluidos presos de alto perfil como Luis Manuel Otero Alcántara, y en estos momentos hay conversaciones otra vez entre Washington y La Habana, confirmadas por ambas partes, y en el sur de la Florida todo esto se está interpretando como una estrategia del gobierno cubano para intentar ganar un poco de tiempo en este proceso. Se anuncia una excarcelación, por cierto, una cifra bastante alta, bastante considerable, más de 2.000 presos políticos o presos. Insisto, no se ha dicho que sean presos políticos, y al mismo tiempo también hablan de supuestas aperturas económicas, pero sin renunciar al modelo centralizado de la economía y sin cambios políticos reales, que en definitiva es lo que está pidiendo el exilio y es lo que estaría buscando tanto Marco Rubio como el presidente Donald Trump. Y mientras tanto, sigue la represión en Cuba. Hay muchas personas que en los últimos 2 meses han sido llevadas a la cárcel por protestar, por salir con los llamados cacerolazos. Sigue la intimidación contra periodistas independientes y también contra activistas en Cuba. Lo tenemos que dejar ahí, pero interesantísimo. Seguiremos pendientes. Como siempre, un placer, Alexis Boentes. Gracias. Un gusto. Costa Rica, uno de los principales aliados de Estados Unidos en Centroamérica, autoriza recibir hasta 25 personas por semana expulsadas por la administración Trump. El presidente saliente, Rodrigo Chávez, suscribió un convenio no vinculante después de que el país centroamericano recibiera el año pasado a unos 200 deportados de terceros países como Afganistán e Irán, algunos de ellos perseguidos en sus países de origen. Aún no hay detalles sobre cómo se concretarán las nuevas deportaciones. Hace un año, Talib huyó de su país, Turquía, por amenazas de la mafia. Se está adaptando a Costa Rica como puede. Español hablar es difícil. Yo trabajo en Costa Rica chofer. Talib llegó primero a Estados Unidos, pero fue detenido y deportado a Costa Rica a inicios de 2025, como otros 200 migrantes de terceros países expulsados por la administración de Donald Trump. Sin hablar inglés ni español, comenzó a ganarse la vida como conductor de transporte privado mientras sus hijas regresaron a Turquía. Como no sabía el idioma, no pude encontrar trabajo. Y como no pude encontrar trabajo, realmente empecé a tener muchas dificultades. Pero ahora estoy empezando poco a poco a aprender, pero como hay una diferencia cultural, aprender toma un poco de tiempo. La historia de Talib podría repetirse.
En marzo de 2026, Costa Rica acordó recibir hasta 25 deportados semanales desde Estados Unidos. Se desconoce en qué condiciones ni en qué instalaciones serán alojados. El presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, firmó el acuerdo junto a Kristi Noem, que visitó el país como enviada especial de Trump para la Coalición de las Américas contra el narcotráfico. El Ejecutivo asegura que Estados Unidos cubrirá los costos a través de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. El OIM es una organización que va a ser financiada por los Estados Unidos para darle toda la atención a las personas mientras están en Costa Rica y deciden retornar a sus países. Desde la traducción, atención médica, acompañamiento psicológico si fuera necesario, hospedaje, alimentación, educación, apoyo. Los deportados tendrán condición migratoria temporal con 3 alternativas: volver a su país de origen, salir de Costa Rica o solicitar refugio en suelo tico. Son núcleos familiares. Segundo, que no van a tener ninguna situación con la ley, con la justicia, que no van a ser partícipes de organizaciones criminales y demás, lo que asegura que sean personas sanas como cualquier costarricense. Pero muchos de los deportados provienen de África, Europa Oriental y Asia y enfrentan persecución política o inseguridad en sus países de origen. La experiencia reciente de la administración Chávez Robles, sobre todo del año pasado con el manejo de los migrantes deportados desde los Estados Unidos, hace pensar que no se les va a garantizar los derechos humanos y que no hay la capacidad de gestión, no tanto de logística, sino de gestión. La medida genera reacciones encontradas entre la población. No hay trabajo ni para nosotros, ahora para tanto extranjero. Bueno, yo no estaría de acuerdo si es gente que no sabe su dudosa procedencia, cuál es, de qué vienen a hacer. Y sí estaría de acuerdo si es un tema de ayuda humanitaria, de ayudarles para que encuentren un seguro paso a su país de vuelta. El año pasado, los 200 migrantes deportados por Trump a Costa Rica esperaron meses en albergues colectivos. Hace un año, de los 200 deportados, 110 regresaron a sus países, 56 salieron de Costa Rica con rumbo desconocido y 34 pidieron refugio. De momento esto es todo, vamos actualizando contenidos y en menos de 2 horas nos vemos si quieren aquí en DW. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí, feliz fin de semana.